Hola, 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 buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, profe, lo escucho bien. ¿Qué ole? ¿Cómo Sí, están? se escucha. Súper, qué buena onda que se escuche. Oigan, son las 4:05. Yo estaba haciendo un poquito de tiempo para que nos fuéramos haciendo cada vez más. Bueno, pues tampoco nos podemos esperar 20 minutos. Yo creo que es buen momento para que arranquemos. Oigan, antes que todo, buenas tardes. Y junto con ello, no sean malitos, no sean malitas. Prendan sus cámaras para que vayamos reconociéndonos, para que vayamos familiarizándonos. Antes eran 16 sesiones del taller. Pamela, gracias, hola. Ahora pues van a ser 8. Entonces, bueno, tenemos menos tiempo para ya, no quiero sonar poco profesional, pero así tenemos menos tiempo para echar chisme y a mí me encanta echar el chisme, entonces eso puede funcionar. Marcia, gracias. Este, Marina también. Hola. Oigan, pues, ¿qué les cuento? Estamos arrancando el taller de fotografía. Mi nombre es Leonardo Sea. Sandra, buenas tardes. Rosendo Leonardo Sea Rodríguez, así me pusieron mis papás y bueno, el gobierno obligó a que me pusieran los apellidos. Ese soy yo. Me dedico a hacer fotografía, me dedico a hacer cinematografía, me dedico a hacer cine, me dedico a hacer macramé a veces, tengo plantitas, tengo un gatito, tengo un perrito, me gusta el café y me gusta mucho dar la clase de fotografía. Ando desvelado, pero mire, nada más le puse play a esto y ay, como que se me quitó. Bueno, también me tomé un café. ¿Qué más les cuento? Pues muchas cosas. Van a ser 8 sesiones del taller de fotografía. Vamos a procurar como avanzar. Hay una nueva modalidad en los talleres, entonces, pues también de este lado hay un proceso como de adaptación. De hecho, ganitas para que salga bien. ¿Qué más? Vamos a hablar un poquito del oficio de la fotografía, porque bueno, parte del asunto de esto es inspirar a través de la fotografía a que pues si les gusta la fotografía, agarren la fotografía, hagan mucha fotografía. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar del arte, me gusta el arte. Este, si les interesa, podemos hablar un poquito de lo que es el negocio de la fotografía, porque hemos animalitos, me asumo como animalito en este ecosistema llamado mundo, que vivimos de la fotografía. Y con todo y eso nos da para comer, para pagar la renta, para pagar la luz. Yo tengo el cabello hasta acá, no nos da para ir a la peluquería, entonces por eso yo no me corto el cabello. Pero fuera de eso, funciona. Me ha permitido conocer mucha gente, me ha permitido, ¿qué más? Viajar. De repente me sorprende que la fotografía me permita llegar a sitios a los que yo no me imaginé. Uno de ellos es este taller de fotografía. Miren lo que son las cosas. Yo nunca imaginé estar dando una clase de fotografía y sin embargo acá estoy. Y esta es la emisión número 17. Entonces, bueno, eso me hace sentir muy bien. Me siento un poco como el maestro Severus Snape. Me gusta también Harry Potter. Nunca lo había mencionado, vamos a mencionarlo. ¿Qué más? ¿Qué les cuento? Mm, pues varias cosas. Voy a esperar a que se sumen más, porque estamos 19, y les pongo un video, porque bueno, puede ser que yo esté tirando mucho choro y etcétera, etcétera. Mejor les pongo un video para que vean que lo que hago sí es de a Davis. Hago fotografía corporativa, hago video corporativo, le trabajo a algunas empresas. No, 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 no quiero ser presuntuoso, pero aquí vamos a hablar de calzones, ¿eh? ¿Por qué? Pues ya van a ir escuchando por qué hablamos de calzones. Pero les quiero decir que me choca hacer fotos de calzones y también, sin embargo, el próximo lunes me llamaron de una empresa para hacer fotos de calzones. De esas que suben al internet para vender en Mercado Libre y en Amazon. Y eso significa que hay cosas que a los fotógrafos también nos choca hacer, pero también comemos. Como les decía, también pagamos la renta, también hay que pagar la verificación, los impuestos, mil cosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Bueno, pues tengo 36 años, 36 ya voy a cumplir más años, un día de estos. Soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Estudié también medios audiovisuales en la Universidad Nacional del Litoral en Argentina, ya por el año 2012-2013. Ya tiene un rato que salí de la universidad. Tengo mi propio proyecto fotográfico, que es un estudio. Ahorita vamos a ver dentro del estudio las cosas que hace el estudio. Y pues en todo este tiempo me ha tocado hacer muchas variedades de aplicaciones de fotografía. Principalmente yo estudié la que corresponde a la cinematografía, pero al final del día la cinematografía también es fotografía.
Si no, no darían el premio a mejor dirección de foto y la mejor fotografía y esas cosas en los Óscares y en todos esos certámenes donde premian lo mejor de lo mejor. Entonces, pues me ha tocado hacer muchas variedades, como les digo, fotografías de calzones, fotografías de botellas de vino, fotografías de perfumes, fotografías de gente, fotografías de edificios, de habitaciones, de muchas variedades de cosas. Buenas tardes a quienes están sumando. Déjenme leer rapidísimo el chat. Buenas tardes, Jocelyn. Buenas tardes, Silvia, Lupita, Marisela, Karina, Marcia, Isabel, Roxana Carrión. Todos, todas, bienvenidas. ¿Qué más? Pues nada, ya hablé mucho. Dudas, comentarios, mientras yo le tomo el café. Todavía no. Súper. Eso significa que estoy transmitiendo apropiadamente esta información. Sale pues, vamos a ver un videíto. Porque tenemos que verlo. Tampoco soy sangro. Vean mis videos. Vean las cosas que hago. No, lo pongo porque quiero que confíen y pues porque tengo que poner pues, quién diablos soy y por qué estoy dando este taller de fotografía. ¿Sale? A ver, entonces, un poquito de lo que vamos a hacer aquí recurrentemente es el tema de, pues, compartir pantalla. Entonces voy a compartir pantalla y díganme, por favor, si se ve mi pantalla y vamos a compartir sonido también. A ver, ahí está. Listísimo. Ya se ve mi pantalla. Tengo abierto el correo electrónico de la preparatoria en línea. Muy Ya se bien. ve. Súper. Entonces, a ver, ahí se ve. Se tendría que estar viendo una pantalla y un video, pero todavía no está cargando. Esperemos tantito que cargue. Ahí está. Pues le vamos a poner el play y lo vamos a hacer grande para que se vea. Le pongo pausa rápido. ¿Sí se escucha el audio? Ya se escucha. Súper. Sí se Entonces, escucha. lo dejo correr. Gracias. No, como que se detuvo. A ver, déjenme. Estamos batallando un poco con el internet. Disculpen ustedes. Vamos a compartirlo nuevamente. Es que le piqué algo que hice optimizar para video y creo que hizo que se vea más pesado el video. Y pues no, estuvo muy, 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 muy desagradable. A ver, otra vez. A ver, yo espero que ahora sí jale bien. Le voy a bajar un poquito la resolución. Pues para que no pese tanto. Ahora sí. Como que esto está haciendo una cosa allí rara. Bueno,
Bueno, esto es un poquito de lo que hago, pero junto con eso, bueno, yo quiero mencionar desde esta primera sesión que la fotografía tiene muchísimas posibilidades. Tiene desde hacer esto a lo que yo encontré que me podía dedicar y que estuvo buena onda, pero pues también hay la posibilidad de hacer otra clase de cosas. Fotografías, como bien les decía, de producto, fotografías de alimentos, ¿no? Luego les contaré la experiencia de uno de las personas que me enseñó fotografía y en ese mismo sentido la trayectoria que ha tenido haciendo fotografía de productos y alimento en este país. Luego pregúntenme, es bien interesante, pero les quiero decir que le hace fotografías a Lala, le hace fotografías a Lumen, le hace fotografías a Apple, le hace fotografías a Calvin Klein. Luego platicamos de eso. Se pueden hacer fotografías de eventos sociales, se pueden hacer fotografías de muchas variedades de cosas, books fotográficos para modelos, books fotográficos para actores, etcétera, 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 un gran etcétera, y lo vamos a ir mencionando acá. Y pues yo sí les quiero decir que si esto les gusta y deciden involucrar en esto, siempre va a ser divertido, siempre va a estar entretenido. Y eso es bien interesante. ¿Qué más? Pues hoy vamos a desarrollar un tema que es como introductorio a la fotografía. Y en este mismo sentido vamos a mencionar un poquito de la historia de la fotografía. Tenemos que comentar como ciertos elementos relacionados a la evaluación. Son 8 sesiones solamente, por lo cual va a haber una actividad que vamos a ir vamos a estar construyendo conforme pasen las semanas, pues para que tenga cierto sentido, cierta lógica, de temas que a mí me gustan mucho, ¿no? Me gusta mucho como la cuestión técnica, que sean técnicamente analizables y sean técnicamente sostenibles las fotografías. Fotografías tipo como el gatito, que si lo echas de cabeza, pues caigan paradas las fotos. ¿A qué me refiero con esto? Que las fotografías se tienen que entender, pero no solamente entender, porque pues si fuera eso uno entiende que la fotografía de la cartilla, pues es la fotografía de la cartilla, y uno entiende que si es la fotografía del pasaporte, pues es la fotografía del pasaporte. No, 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 algo más para allá. Es decir, una fotografía que además de entenderse, tenga ciertos elementos que hagan que se entienda más. Y después por ahí le vamos a dejar un mensaje oculto con algunos elementos relacionados a la psicología del color, relacionados a ciertos conceptos que podemos ir desarrollando, relacionados al arte, porque a mí me gusta, insisto, hablar del arte, y que conforme cuando las personas vayan viendo nuestras imágenes, llegue a un punto en el que digan, y esta foto además de que la entiendo y no tiene un pero, ay, me hace sentir algo. No sé qué es ese algo y que ya después se vayan a sus casas y en la noche digan, ya sé qué me hizo sentir esta fotografía. Y que las fotografías tengan una especie como de atmósfera, de sensación, que incluso pueda confundir al espectador en el buen sentido. No confusión de la chafa, de la que es fea, que digas, ay, no sé qué quiso decir este o esta, ¿no? Más bien la clase de cosa que la vean y profundicen y se queden pensando en la foto. Eso lo vamos a ir desarrollando más adelante. Hasta aquí va todo claro, ¿se entiende lo que dice este individuo llamado Leonardo? Sí, todo bien. Súper. Todo bien, profe. Excelente, les agradezco mucho. A ver, déjenme revisar el chat. Buenas tardes, dice Roxana. Hola, Roxana. Isabel, se sumó también Marcia. Ah, sí, se escucha bien, me decían. Se escucha perfecto. Buenas tardes, Jocelyn, Silvia, Félix. Hola, Itzia, Sandra. Yo creo que se escucha. Buenas tardes a todos. Un gusto volver. Pati Estrella. Un gusto volver a verlo, maestro Leonardo. O sea, es que es bonito aquí porque de repente viejos conocidos, viejas conocidas, se siente bien. Somos una comunidad bonita aquí los de fotografía. Lupita, gracias, excelente. Se traba mucho el video. Sí, ya ven que lo decía, por eso le bajamos la resolución. Todo claro, se entiende perfecto. Por cierto, estoy en mi trabajo. Si están en el trabajo, ya saben, como discreción, el audífono, nada más escuchen lo que estamos diciendo. Ya después, si quieren ver las imágenes que vamos a proyectar, revisan la grabación, porque las grabaciones las vamos a estar subiendo los días lunes, máximo los días martes, para que las consulten. ¿Qué otra cosa? Ah, hablaba del tema de la actividad final. Mm, en este caso, es importante la asistencia, porque bueno, algunas veces hago menciones en las sesiones de actividades o de cosas en particular. Pero si no pueden estar presencialmente, yo entiendo que hay temas relacionados al jale, a los hijos, a los compromisos, etcétera, 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 por lo cual somos como muy flexibles. Yo siempre lo digo aquí en el taller de fotografía. Este taller, pues tampoco es que sea un agasajo, no un disfrute, pero pues tiene que ser algo que nos guste
y que no sea acá el fantasma que anda volando allá aterrorizando. Chin, la tarea de fotografía no tuve tiempo, me va a decir algo Leonardo. No, esto es un proceso pues, para pasarla chido y pues para que en diciembre que estén haciendo las fotos de Navidad se acuerden del taller, se acuerden de mí y digan, ah, estuvo buenísimo eso del taller de fotografía, mis fotos están joyas, ¿no? O porque además la tía dice, ay, qué bonitas fotos. El tío no, ay, sobrina, qué bonitas. De eso se va a tratar el asunto. Entonces esto tiene que ser para pasarlo chido. Pues sí, ¿por qué no? Aprender cosas, inspirar cosas. Y así como con Spider-Man, toda responsabilidad trae consigo un mayor compromiso. Eso lo vamos a platicar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este... Mm, igual es un gusto volverlo a ver y esta será mi última estancia en el taller, pero espero seguir aprendiendo. Félix Rufino, otro viejo conocido del taller. Bienvenido, compañero. Qué gusto volver a vernos y leernos. Al ratito seguro va a prender la cámara y pues nos vamos a saludar. Yo le voy a ver su rostro, voy a ver el mío. Y dice Pati Estrella, igual yo es mi último taller. Ya voy a concluir mi último módulo. Qué buena onda. Pues espero que este taller sea muy bueno, gratificante, tenga cosas súper perronas y pues sea así como la cerecita del pastel. Listo, ¿qué más? Hasta allí bien, ¿verdad? Pues porque nos vamos a arrancar con la presentación del día de hoy. Me gustaría tener un intro para poner así como la presentación de hoy, pero pues no existe, así que vamos a arrancarnos. Sale, pues díganme por favor, y estamos 28 y estando 28 y siendo las 4:23, díganme por favor si mi pantalla se ve. Y la sesión debería de estar diciendo bien. Mi Ya presentación. se ve. Sí se ve. Se ve. Súper. Talleres extra escolares. Sí, ¿verdad? Sí es el caso. Sí, sí, Y sí. también estaba rectificando mi internet, estar conectado a la buena señal, la del vecino. No, no es cierto, es la mía. Esta es la Sale, buena. Se pues. ve bien, Alex. Bueno, pues, entonces, presten mucha atención porque ahora se ha institucionalizado que por ahí de las 5:10, 5:15 vamos a hacer una actividad de 4 preguntas y eso es para corroborar que estamos al tiro, todos, todas, ¿sale? Entonces, vamos a darle. Hoy vamos a hablar de la fotografía, un poquito de la historia de la fotografía. No me clavo mucho en la historia de la fotografía porque son datos, cifras, personajes y ya se volvió de 8 sesiones el taller, entonces o sea, hay que ir más rápido, ¿no? Pero voy a mencionar cosas que yo considero tienen su importancia. Bueno, ¿Qué más es? ¿Cómo? Otra vez, te dejé de oír. Itzia, perdón, ya, lo perdí. ¿Nos puede, dime. nos puede dejar después eso de la historia de la fotografía, como enlaces o algo así para verlo? Eso sí me interesa. Sí, sí, sí. Y hasta puedo plantear unos datos ahí de esos que dan comezón para seguir, indagando así. Sí, En me es- gusta. en ese sentido, les quiero dejar como la incertidumbre de algunos temas. Oh, está muy bien. Sale pues. Bueno, pues entonces miren ustedes. Hoy vamos a hablar de el tema de la cámara fotográfica y vamos a hablar de la fotografía. Les digo un poquito de historia de fotografía. Y pues si se atraviesa un chisme de la casa de los famosos, no lo vamos a mencionar. Pues no es el caso. Pero si se pudiera, se podría. Sale, pues vamos a hablar de la imagen, porque bueno, nosotros con este artefacto, ¿no? Que en este caso, en mi caso particular que tengo aquí en la mano es la cámara de mi teléfono, ¿sale? Pero también, si no fuera este el caso, podría ser una cámara de bolsillo, ¿no? Creo que por aquí tengo una. A ver, a mí me gusta cuando doy explicaciones hablar de bulto, permítanme un segundo. Yo tengo una caja con equipo fotográfico porque al rato justamente voy a hacer fotografías. No les miento, aquí tengo mis flashes, ¿no? También vamos a hablar de los flashes. Pero miren ustedes, también podría ser una cámara como esta de bolsillo, o podría ser la cámara reflex, o podría ser la cámara bridge. Vamos a ver qué es una cámara bridge en unos momentos. Pero al final del día, cuando hablamos de una cámara, y no estamos hablando de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores o la Cámara Secreta de Harry Potter, es un artefacto con el cual vamos a hacer fotografías. Y eso está bien chido porque es una manifestación que tienen los artistas o una posibilidad de manifestación que tienen los artistas. Hay artistas que utilizan el cuerpo, son bailarines, son acróbatas y expresan lo que sienten, lo que quieren decir a través de la elasticidad, de la plástica del cuerpo, ¿no?
Hablando de plástica, existe la pintura, ¿no? Los óleos, la acuarela y otra variedad de artistas se expresan de esa manera. Y así muchos. Hay quien toca el trombón, hay quien toca la armónica, hay quien toca el pandero, la pandereta, la mandolina, el bandoleón, ¿no? Nosotros utilizamos un artefacto que nos permite capturar escenas de la vida cotidiana y no propiamente de la vida cotidiana también, pero es un artefacto que nos permite de alguna forma inmortalizar instantes, ¿no? Y estos instantes inmortalizados se van a manifestar a través de un concepto que se llama la imagen, ¿sale? Entonces, bueno, de alguna manera, pues nosotros podemos ser creadores de imágenes. Hace un ratito me contactó un arquitecto del estado de Chiapas y me dice, oye, es que quiero entrar a esta convocatoria, una convocatoria a la universidad en la que trabajo, y pues mira, tenemos que hacer postales para el 50 aniversario. Órale, está buenísimo. ¿Y qué necesitas de mí? Y me manda una serie de conceptos, ¿no? Y le digo, es que mira, lo que tú estás pidiendo puede ser un diseño gráfico, como una imagen construida. Me estoy imaginando yo un logotipo, pero también en la convocatoria dice que además de un logotipo puede ser una fotografía, pero también dice que puede hacer una ilustración, ¿no? Entonces estuvimos ahí platicando y vimos que de las tres maneras y con las tres alternativas podíamos expresar lo que él tenía concebido en su mente como como idea fundamental de esta solicitud de la universidad para hacer postales, ¿no? Entonces, miren lo que son las cosas. Nosotros los fotógrafos, pues podemos mezclar un poquito de todo, pero principalmente vamos a hacer imagen a través de nuestra cámara fotográfica, ¿sale? Entonces, eso es bien interesante porque, pues también parte de la forma en la que vivimos la vida es a través de imágenes. De hecho, ahorita con los ojos estamos viendo la imagen de un fulano que está dando la introducción de un taller de fotografía. Entonces, bueno, esto tiene su cuota de cotidianidad también. Por lo cual, una idea que me parece bien interesante es que veamos lo relacionado a cómo puede funcionar la imagen, ¿no? Y la imagen puede ser representativa, puede ser simbólica o ya metiéndonos en una cosa mucho más profunda y más enreverada y mucho más rebuscada, si quieren, la versión semántica de cómo pueden ser las imágenes, ¿no? Ahorita vamos a detallar un poquito de eso, pero hasta aquí les quiero preguntar, ¿todo va claro? ¿Todo se entiende? Vamos bien. Está claro. Sí, todo bien, Alex. Oigan, ¿cómo me Muy aviento mi bien. pausota para darle un sorbote al café? Sale pues. Entonces, miren ustedes, mm, las funciones de la imagen pueden ser representativas, que va a significar básicamente lo que representan, es muy literal este asunto. Lo simbólico, que ya no es tanto lo que representan, sino más bien lo que significan. Y puede venir ahí contenido un sistema o una convención social. O puede ser semántico, como decía hace unos instantes, la relación entre las palabras y la realidad. O puede ser simplemente interpretado en este sentido como la interpretación o la representación de la realidad. Probablemente hasta este punto digan, nada, no entiendo, Leonardo. Pero miren ustedes, yo me encontré un ejemplo que para términos prácticos funciona para que se entienda esto de lo que estamos hablando. Pero antes de esto, casi casi, pues un anuncio de los patrocinadores. La cámara digital la vamos a dividir en dos conceptos. Primero, digital y luego cámara, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de que la noción de cámara se puede utilizar en diversos contextos. Ya les decía, la cámara secreta de Harry Potter, ¿no? La cámara de la llanta de la bicicleta. Hoy nos quedaremos con su acepción como la máquina que se emplea para tomar fotografías. ¿Sale? Y digital por su parte, que no todas las cámaras que hacen fotografías son digitales. Vamos a hablar de eso también. Por su parte, una cámara digital es una cámara de fotos que apela a un sensor electrónico, a un sensor de las pistas que vamos a empezar a desarrollar para digitalizar las imágenes y guardarlas en una memoria. Esto, a diferencia, como mencionaba, y distingue a estas de las cámaras fotográficas análogas que utilizan película. ¿Sale? Ahorita vamos para allá. Y bueno, de lo que vamos a empezar a hablar ahorita un ratito es de las funciones de la imagen, lo que mencionábamos en la diapositiva anterior. Una imagen puede cumplir según su naturaleza y su rol en nuestra sociedad con distintas funciones o cometidos comunicativos. ¿Sale?
En muchos casos pueden ser muchas a la vez. Lo anterior que decíamos de la diapositiva anterior, en suma con esto, lo podemos ver en esta imagen. ¿Sale? Y yo les quiero preguntar a todos y todas ustedes, todas y todos ustedes, ¿qué es lo que ven en pantalla? ¿No? Naturalmente es una imagen de una cruz, pero ¿qué ven? ¿No? Es pregunta, déjenme revisar el chat a ver si pusieron. Aquí se vale abrir el chat, abrir el micrófono y decir, ¿es esto o es esto otro? Y así, ¿sale? Ahí está. Dice Roxana, un campo de trigo. Una interpretación. Dice Shara, transmite paz, una transmisión de paz. Marcia dice, la tumba de un ser querido. Esa es otra interpretación. Una cruz de madera en medio de un campo. Y todas esas al mismo tiempo son verdad. Y no por ser verdad significa que todas sean lo mismo. Patti nos cuenta, la expresión de una religión. Ahí está otra interpretación. Una transmisión de fe y paz. ¿No? Una foto de un campo enfocada en una cruz. Pero también si yo les digo son dos palos de madera entrecruzados, le estoy atinando, eso es. Y si probablemente viniera un extraterrestre de Saturno, de Plutón, pues le enseñamos esto y para él nos representa probablemente la representación, dicho sea de paso y redundantemente, eh, el símbolo de la institución religiosa más poderosa de este planeta. Y también lo significa, ¿no? La fe, ya lo decíamos, pero también es el sacrificio. ¿Se va entendiendo entonces la imagen en términos de lo que estábamos planteando acá? ¿Qué es lo que representa? Pues representa dos palos de madera. ¿Qué simboliza? Pues probablemente simboliza la iglesia cristiana católica. Y semánticamente hablando, es la fe, ¿no? Es el sacrificio, son muchas cosas. Se va entendiendo y miren lo que son las cosas. Una imagen puede ser interpretada de muchas maneras y a muchas profundidades. Sin duda es una cruz en unos pastizales, sin duda es un campo seco, pero también es el sacrificio, también es la fe, también es una institución. ¿Se va entendiendo este asunto de la imagen? Entonces está buenísimo que cuando nosotros hacemos fotografías, pues dejemos estas trampas para que quien las vea la interprete como quiera y puede interpretar muchas cosas. Y eso es interesante y eso es bonito. Y al mismo tiempo, eso es lo que puede hacer que nuestras fotografías tengan esa profundidad, tengan ese valor. ¿Sale? No solamente es hacer fotos de cartilla, porque hacer fotos de cartilla es lo que nos solicitaron. También se puede llevar la fotografía a otros niveles, a otras profundidades. Luego vamos a hablar del arte y ahí vamos a encontrar un elemento bien fundamental de esto que estoy diciendo. Y otras cositas más. Pero hasta aquí va claro el asunto. ¿Todo bien? Sí, Gracias. claro. Súper. Sí, todo. Excelente. Excelente. Me parece muy bien. Bueno, vamos con lo que sigue. Y miren ustedes, para este taller, y en términos de lo que vamos a hacer, vamos a utilizar una cámara. Ya les digo, puede ser la cámara de bolsillo, puede ser la cámara del celular, puede ser algo más sofisticado, si es que se da el caso, pero al final del día hay algo de lo que me interesa rescatar ahorita, es que todas las cámaras tienen las mismas partes, de tal forma que la cámara de mi teléfono tiene las mismas partes que esta cámara, ¿sale? Y a su vez estas tienen las mismas partes que otras variedades de cámaras, por lo cual todas nos van a servir para hacer las fotografías, que son, dicho sea de paso, la materia prima de la actividad final que vamos a hacer en este taller. Que bueno, no lo había mencionado, pero son 4 fotografías al final. Pero de eso en su momento vamos a platicar. ¿Sale? ¿Qué sigue? Pues una foto a la cual se le ven los choninos. ¿Por qué? Porque es transparente la ropa que trae, ¿no? Se me hace bonita porque es interesante en términos del sistema que pueden tener las cámaras en su interior. Y los hay algunas veces más sofisticados, algunas veces menos sofisticados, pero al final del día tienen las mismas partes todas las cámaras. Y ustedes se preguntarán, oye Leonardo, ¿y de qué depende el que una cámara sea más compleja que otra? Y son muchos elementos y son muchas características, pero principalmente es que cuando te dedicas profesionalmente a hacer fotografía, tú necesitas
todos los elementos y las posibilidades de configuración puestos de la manera más ágil posible. Ajá. Si vas a hacer fotografías en un lugar donde hay 30 grados bajo cero, vas a necesitar una cámara que funcione con esas características de clima, ¿no? Si vas a hacer fotografías cerca de un volcán, vas a necesitar una cámara que aguante esa temperatura. Si vas a hacer fotografías de atletas y necesitas disparar una ráfaga de 40 fotografías por segundo, vas a necesitar una cámara que te facilite esa versión del trabajo. Pero si vas a hacer cosas más simples, probablemente tu cámara necesite tener menos características. Probablemente necesite no tener un cuerpo de tungsteno, sino que más bien con un cuerpo de plástico va a funcionar. ¿Se va entendiendo esto? Entonces, por eso es que las cámaras van siendo más complejas, pero en esencia son lo mismo, solamente son características que al fotógrafo en su quehacer diario de hacer fotografías les va a permitir hacerlo o nos va a permitir hacerlo de una manera más sencilla. Ese es el punto de este asunto. Entonces, también vamos a ir platicando de eso, porque siempre se da, oye Leonardo, me quiero comprar una cámara, ¿cuál me podría comprar? Y bueno, eso en su momento, pues lo vamos a mencionar. Entonces, si me preguntan ahorita qué cámara, yo creo que va a estar bien que lo hablemos como por la sesión 4, porque va a haber una serie de parámetros que está bueno que conozcan para que tengamos más o menos idea de por dónde puede ir la pelota. ¿Sale? Vamos con la siguiente diapositiva. Miren ustedes, partes de la cámara. Entonces, hagamos de cuenta que pues las cámaras son como seres humanos. ¿Sale? Pero están los seres humanos que estamos en la oficina haciendo fotografías o en el estudio, y hay los seres humanos que necesitan unas piernas como de ese tamaño porque corren los 100 metros libres en las Olimpiadas. Las tienen más desarrolladas porque se dedican a eso. Pero en esencia, también nosotros, los que estamos en el escritorio editando fotografías, tenemos nuestras piernitas, ¿no? Están los seres humanos que pues se agarran a trompadas en el boxeo. Y bueno, ellos tienen otras características, ¿no? A diferencia de los seres humanos que pues tenemos todo el rato el ratoncito en la mano. Tenemos las mismas características, pero hay ciertas características que nos hacen distintos. ¿Se va entendiendo este asunto? Entonces, bueno, Sí, fíjate. en lo que respecta a las cámaras, miren ustedes. Todas las cámaras tienen algo que vamos a llamar objetivo, ¿sale? Que el objetivo básicamente es este cilindro grandote en el cual hay lentes en su interior. Y le llamamos objetivo porque no se llama lente. Porque un lente es, miren, este que tengo aquí o este que tengo acá. Y lo que sucede en el interior de un objetivo es que hay 10, 12, 11, 8 lentes en su interior, los cuales en conjunto hacen este objetivo, el cual tiene ciertas características y vamos a ver en su momento que hay objetivos de un tipo y objetivos de otro tipo. Hay lentes para ver de cerca y como es mi caso, hay lentes para ver de lejos. Así, lo mismo es como funciona un poquito en los objetivos de las cámaras fotográficas. Este tiene un objetivo si quieren pequeño, pero aquí tiene su objetivo esta cámara. Luego, este tiene sus objetivos. Son pequeños, pero también son objetivos. Y tienen en esencia las mismas partes de este objetivo que estamos viendo en la pantalla. ¿Qué más? ¿Tienen anillo de enfoque? Sí, tiene un anillo de enfoque que en el caso de una cámara de este tipo giramos para lograr poner en foco la imagen o el elemento que queremos retratar. Pero pues la pantalla de nuestro teléfono también tiene su versión del anillo de enfoque, que en este caso pues es pulsar la cara de la persona a la que le vamos a hacer la fotografía y en automático se enfoca. Ahí tiene una variación del anillo de enfoque. ¿Sale? Anillo de zoom. Bueno, en este caso también tiene un aro que cuando giramos se acerca y se aleja de la imagen. Pero miren ustedes, en el caso de la cámara fotográfica de nuestro teléfono, pues tenemos un par de dedos que hacen las versiones del anillo de zoom. ¿Sale? Entonces, como que en esencia, pues es lo mismo. ¿Qué más? Diafragma. Bueno, el diafragma es básicamente una especie de iris que vive en el interior de nuestro objetivo. Y ese, como veremos, va a ser parte
de los elementos que configuran la receta de hacer una fotografía, porque a mí me gusta hablar en términos de comida, todo lo termino aterrizando siempre en términos de comida, y hacer una fotografía es como una receta de comida. Y algunas veces cuando hacemos cierto alimento necesita cierta cantidad de fuego, y cuando hacemos cierta variedad de alimento necesita cierta cantidad de tiempo, ¿no? Y entonces sabemos que algunas veces cuando incrementamos la temperatura del fuego en la cocina, tenemos que reducir el tiempo. Y al revés, cuando tenemos un fuego bajito, le tenemos que dar más tiempo. Entonces las fotografías básicamente tienen una característica similar al de cocinar. De tal forma que el diafragma en el interior de nuestro objetivo hace las veces, miren ustedes, del tamaño de la flama, de la hornilla, de la perilla, de tal forma que el diafragma dosifica la cantidad de luz en nuestra fotografía. Esto último se entiende, porque a medida que lo entendemos, pues ya casi casi vamos a saber hacer fotografía y así que chiste, ¿no? Pero Sí, profesor, sí lo entiendo. el diafragma es eso que nos va a permitir dosificar la cantidad de luz, como sería pues en el tema de la estufa o del horno, la hornilla, se hace una flama grande o se hace una flama chiquita, ¿sale? Obviamente en la estufa pues hay una perilla que nos permite dosificarlo y también aquí en la cámara hay una perilla que nos permite dosificar la cantidad de luz, que en este caso son los diales. Ahorita vamos para el lado de los diales, pero veremos entonces que cualquier cámara tiene el objetivo, el anillo de zoom, el anillo de enfoque, el diafragma y algo que se llama el obturador. También el sensor, también la pantalla, el visor, el disparador. En el caso del teléfono es un botón rojo que pulsamos. En el caso de la cámara, pues es un botón de otro tipo que también pulsamos para hacer la fotografía. ¿El obturador qué es? Pues es una especie de telón. ¿Han ido al teatro? Entonces cuando estás en el teatro bajan el telón y se cierra la imagen. Pero bueno, el obturador es esa especie de tapadera que está aislando el sensor de la luz. Y lo que ocurre es que el sensor, cuando disparamos nuestra cámara, está activado. Pero antes de disparar está activado y siempre está activado. Pero no está reaccionando porque está cerrado, está detrás de esas cortinas. Cuando presionamos el botón, lo que sucede es que el obturador se abre y se registra en ese momento la imagen en nuestro sensor. Es una especie, entiendas así, como de teloncito. Está cerrado y cuando disparamos se abre y se vuelve a cerrar. Y se va a abrir y se va a cerrar con cierta velocidad. De eso platicamos después. ¿Se entiende cómo funciona el sensor versus el obturador? Eso todas las cámaras lo tienen. No importa si es la de bolsillo, insisto, todas lo tienen. ¿Qué más? Visor, pues bueno, puede ser en el caso de la cámara esa ventanita por la que nos asomamos, pero en el caso de la cámara del teléfono, pues miren ustedes, tiene un visor grandote que es la pantallota. ¿Sale? Y este es nuestro visor. Y bueno, hay cámaras que tienen pantalla, pero el celular, pues han reducido esta necesidad, todo unificándolo en una pantalla. ¿Sale? ¿Qué más? Pues miren ustedes, hay algo que se llama profundidad de campo, ¿no? Pero antes de meternos en este asunto de la profundidad de campo, yo quiero preguntarle a ustedes, ¿qué diferencia ven entre la imagen de arriba y la imagen de abajo? Entre esta imagen que dice reflex y esta que dice smartphone. No El sé, la una fondo, más enfocada. No descuiden. A ver si. El fondo y el desenfoque. ¿Qué más? la luz, La luz. Puede ser un poquito. Por ahí Mariana levantó la mano. la claridad de los colores. Reflex está desenfocada y la que dice smartphone tiene el enfoque completo, pero aparte de eso, la chica sonríe. Ujú, ujú. Sí, sí. En la uno me enfoco en la modelo y en la dos en todo, ¿verdad? Ahí está. La acabamos de pegar con todo esto que acaban de decir una cosa bien importante. Algunas veces utilizando ciertos elementos técnicos, porque esto se resuelve con cuestiones técnicas. El que una foto tenga el fondo desenfocado y la otra tenga el fondo enfocado, se hace de una manera técnica. Va ahí moviéndole la cámara. Pero miren lo que son las cosas. La primera nos habla más de la mujer y el entorno, quién sabe, está desenfocado. Y en la segunda nos habla de la mujer y nos habla del entorno. Miren cómo cambiando una cuestión técnica
cambiamos lo que está diciendo la fotografía. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, esta cosa en fotografía le Sí. llamamos la profundidad de campo. Y es básicamente la distancia en la cual nuestra cámara y en nuestra fotografía podemos percibir los elementos enfocados o no. Decimos entonces que la primera fotografía no tiene profundidad de campo. Y decimos que la segunda fotografía, esta que está tomada con el smartphone, sí tiene profundidad de campo. ¿Sale? Entonces, si está enfocado el fondo, tiene. Si está desenfocado, no tiene. Y una dice una cosa, la otra dice algo un poquito diferente. ¿Sale? Entonces, yo esta cosita, pues la voy a dejar aquí un poquito como asomada, el tema de la profundidad de campo y todo este chisme del enfoque-desenfoque, porque quiero que les dé curiosidad. ¿Por qué las fotografías tomadas con el teléfono celular no nos permiten estos desenfoques? A menos que le pongas el modo retrato y junto con el modo retrato ya entra la inteligencia artificial y todo este chisme, el cual hace que algunas veces queden bonitos los retratos, pero otras veces le recortaste la oreja y quedó bien horrible. Pero esta es una cuestión más que generada por inteligencia artificial, totalmente óptica. Y es una cuestión relacionada con los objetivos que ponemos en nuestras cámaras, que tienen nuestras cámaras. De eso vamos a hablar después. Pero lo quería mencionar, ahí nomás, porque se me ocurrió. Sale, ¿qué sigue? Bueno, haciendo más un recuento, y lo que estoy tratando y a donde quiero dirigirme es que con cualquier cámara podemos hacer las fotografías. ¿Sale? Y lo importante, yo soy de aquellos que piensa que es más importante lo que dices en tus fotografías que cómo lo dices. Porque ir y comprar una cámara, pues puede ser relativamente fácil. Obviamente hay que juntar dinero y todo ese asunto, ¿no? Pero si ya tienes el dinero, la compras y de un momento a otro sales de la tienda con tu cámara y ¿qué haces con tu cámara? Lo importante de esto es saber qué vas a decir con tu cámara, ¿sale? Y muchas veces es aprender a desarrollar un concepto, capturar una idea, sumar elementos que te ayuden a expresar esa idea. Entonces, muchas cosas de las que vamos a aprender aquí en el taller de fotografía son como herramientas. Y vamos a ir aprendiendo una herramienta en una sesión y otra herramienta en otra sesión y otra herramienta para que después tengamos la barnibolsa llena de herramientas para hacer nuestras fotografías y que nuestras fotos sean un trancazo a la razón o un atropello a la razón o lo que quieran que sean sus fotografías, pero que nuestras fotos se expliquen solas. Y como en la analogía del gatito, sean como el gatito, que aunque le eches de cabeza caigan paradas nuestras fotografías. ¿Sale? Y es así, miau. Listo. Entonces, todas tienen diafragma, todas tienen sensor, ahorita vemos un sensor, todas tienen el objetivo, el obturador, todas tienen un disparador, un botón de enfoque, un dial de modos, ahorita vemos que es el dial de modos, una pantalla y un visor. ¿Sale? ¿Se entiende hasta aquí? Bien. Sí, Súper, queda aquí. Sí, todo bien. excelente, excelente. Sale, vamos con lo que sigue. Miren ustedes, aquí en pantalla tenemos tipos de cámaras y es como para que ubiquemos. No puede ser la pantalla, la cámara del celular, pero también puede ser que tengan estas fotografías, que es como la que usaba mi papá cuando iba al antro. Qué raro, ¿no? Mi papá en un antro con una cámara de estas, pero la traía en el bolsillo, sonrían, ¿no? O también son como de la que usa mi mamá, ¿no? Porque son las que se usaban la década pasada y siguen funcionando. Son como esta justamente que tengo aquí. Y hay personas a quien les gusta todavía. A mí me gusta personalmente usarlas. No, más que el celular, esta está bonita, ¿no? Están estas otras variedades de cámaras que se llaman bridge. Pero antes de decirles por qué se llaman bridge, les quiero decir que hay las cámaras DSLR, ¿no? Y ahorita vamos a ver qué significa DSLR y eso es pretexto para hablar un poquito de la historia de la fotografía. No se me está olvidando. Bueno, pero miren ustedes, las cámaras bridge son una cámara intermedia entre las cámaras de bolsillo y las cámaras semiprofesionales o profesionales. ¿Y por qué se llaman bridge? Porque bridge en inglés significa puente. Y los fabricantes establecieron que estas cámaras eran un puente entre las primeras y las segundas. O sea, entre estas y entre estas. ¿Y por qué eran un puente? Bueno, pues eran un puente porque
De las cámaras primeras conservan el tamaño, son pequeñitas, son casi de bolsillo. Pero las cámaras profesionales tienen la posibilidad de cambiarles el objetivo, de quitárselos y ponérselos, y ponerle uno para ver de cerca, entiendas así de una manera muy simple ahorita, y otro para ver de lejos, como los lentes, ¿sale? Entonces también pueden ser cámaras bridge las que tengamos, o insisto, las cámaras que tenemos en el celular, ¿sale? ¿Qué más? Pues miren ustedes, antiguamente, y estoy hablando de hace unos 30 años, y hace unos 20 años todavía. Casi, casi que levanten la mano quienes llevaban los rollos de películas sacados de la cámara y los llevaban a Gigante a revelar, o a la Horrera a revelar, ¿no? Al Walmart, ¿no? Cuando llegó aquí a Walmart. Antes se utilizaba los rollos de película, ¿no? Jocelyn, claro, nos dice que también fue Marcia, ¿no? Todos, ¿no? Todos los llegamos a hacer. Incluso yo en la universidad, cuando estaba aprendiendo todo este asunto de la fotografía, mm, aprendí a hacer fotografías de ese tipo, ¿sale? Y es que es la base de la fotografía. Y es que históricamente es como se hacía la fotografía. Y es una cosa bien interesante porque vemos que realmente no tenemos tanta historia y trayectoria como lo puede ser la pintura. Hay pinturas rupestres que tienen 7.000 años, 8.000 años, 15.000 años, 30.000 años. Y la fotografía como tal tendrá escasos 120 años. Y era un asunto, porque cuando entonces empezaron a intentar desarrollar algo de este tipo, miren lo que son las cosas, se estandarizó antes que la fotografía, la cinematografía. Tal les cuento ese detalle, pero es interesante. ¿Cómo es que la cinematografía se estandarizó en términos de fabricación antes que la fotografía fija? Pero es que hubo un proceso, y este proceso arrancó hace, como les decía, 130 años por ahí de finales del siglo antepasado, ¿verdad? ¿Es siglo antepasado? ¡Qué barbaridad! Bueno, esta historia me la contaron con que era el siglo pasado, pero es que la aprendí en el 99, bueno, ya pasó un tiempo. Y entonces lo que hicieron fue, primero, ubicar un aparato el cual pudiera hacer el registro de las imágenes, ¿no? E inicialmente eran equipos muy grandes. Todavía incluso, levante la mano, quién iba a tomarse las fotografías al fotoestudio y sacaban un carrito, lo arrastraban y resultaba que tenía como acordeón, que se me fue y ay, sonría y de repente sacaban una placa y la metían y ¡clac! Lárguese, ya le hicimos su fotografía, ¿no? Era un proceso, pero muy complejo, ¿no? Y después, bueno, fue evolucionando todo este proceso, pero en este proceso hubo una serie de descubrimientos y una serie de evoluciones y una serie de investigaciones y una serie de revoluciones. De tal forma que cuando estaban buscando hacer el registro de una imagen en alguna especie de material, de soporte, de sustancia, estuvieron vacilando y buscando entre muchos, muchos, muchos materiales. De tal forma que al final del día con lo que se encontraron fue que la respuesta era muy cotidiana, como tener un artículo de plata, como tener tenedores de plata, o como en Los Miserables, unos candelabros de plata, o algo de plata, y descubrir que existen materiales fotosensibles o fotorreactivos. Entonces descubrieron que la plata, si la ponías al sol, se ponía negra. Qué cosa más maravillosa, y ese es el remitente a donde nos tenemos que ir cuando queremos hablar del origen de la fotografía actual. Y descubrieron que buscando entre las posibilidades que daba la plata, podían existir derivados y encontraron que las sales de plata eran un material que se podía utilizar para realizar la confección, porque de inicio fue una confección del primer soporte en el cual podían registrarse las fotografías. Un antecedente bastante precario de la película fotográfica, que en esencia la fotografía, la película fotográfica sigue funcionando igual, con sales de plata.
¿Se imaginan las sales de plata? O sea, es un derivado, es un polvo que está sacado de la plata. Ese polvo, en su inicio y en su momento, lo empezaron a aplicar en sustratos, en películas, en lo que ahora son polímeros, pero que en aquel entonces no eran polímeros, sino más bien eran sustancias derivadas de plantas sacadas. Y a esa película, a esas tiras de plástico, le aplicaron adhesivos y posteriormente le aplicaron esas sales de plata, los cuales en combinación con las cámaras vieron que, bingo, registraba las imágenes. Y ese fue el gran descubrimiento, ¿no? Como tal, los fabricantes estuvieron peleando por la patente, por cómo estandarizar la industria. Y miren lo que son las cosas. La industria cinematográfica se puso más rápido de acuerdo, estandarizando el 35 milímetros. Y como era un poco irrelevante la fotografía porque estaba en su auge, la industria cinematográfica, lo que hicieron fue ponerse de acuerdo de una manera medio entre dientes y medio enojados. Los fabricantes de cámaras fotográficas dijeron, bueno, ¿qué les parece si estandarizamos agarrando el estándar de la industria cinematográfica? Vamos a utilizar para hacer fotografías película cinematográfica. Y es por eso que las películas históricamente han estado grabadas, filmadas en película de 35 milímetros y los rollos que comprábamos en el Aurrera para hacer nuestras fotografías estaban en 35 milímetros. Ese es el asunto, ¿no? De allá viene. Bueno, las cámaras históricamente eran muy grandes. Las cámaras tenían junto con ello un problema de otro tipo. Lo que tú tomabas en tu cámara no era lo mismo que estabas viendo por el visor. Porque entiéndase que las cámaras, entonces, en ese sentido, y antiguamente, tenían el visor colocado no como actualmente están colocados, sino más bien tenía la estructura como la que puede tener un rifle. ¿Han visto los rifles que es el rifle y arriba tiene un cilindro por el cual los que están utilizando el rifle se asoman? De tal forma que eran dos piezas de el cuerpo de la cámara que estaban apuntando a zonas diferentes. Entonces era muy curioso porque le querías tomar una fotografía a tu amada y tú enfocabas bien seguro de que estabas dando cobertura al rostro, pero le hacías una foto al pecho, ¿no? Y te decías, oye, pero pues yo estaba segurísimo que estaba dirigiendo todo al rostro de muchacha bonita. ¿Y cuál? Le hacías la fotografía al pecho, ¿no? O estabas haciendo una foto grupal y tú creías que los estabas viendo, pero en realidad a las 20 personas que estaban allá y lo que habías tomado realmente eran los pies de las personas, ¿no? Entonces había un desfase. No estaban calibradas las cámaras para que lo que vieras auténticamente fuera lo que estabas retratando. De tal forma que el fotógrafo se tenía que meter en un cuadro de, hay que calcularle, ahí al vamos viendo. Hay al tanteo al ojo del buen cubero o del buen fotógrafo. Y ese era un problema. De tal forma que en algún momento de la historia, en los años 50, alguien dijo, tenemos que hacer algo como para también estandarizar esta posibilidad, para que lo que veas a través de tu visor sea lo mismo que esté capturándose en el sensor, que en aquellos días no era un sensor, sino más bien en la película fotográfica. ¿Sale? ¿Hasta allí se va entendiendo este chisme de la fotografía? Sí, todo bien. Sí, se va a entender. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a inventarnos algo que nos permita que lo que entra por el visor del objetivo, que lo que entra por el objetivo sea lo mismo que esté viendo el fotógrafo. Y a alguien se le ocurrió inventar esto, el pentaprisma, que es básicamente un cristal que tiene 5 lados, un prisma de 5 lados, un pentaprisma. Y lo colocaron en la parte superior de la cámara y lo combinaron, miren lo que son las cosas, con un espejo. De tal forma que estos dos elementos interactuando en conjunto daban el efecto deseado, el estar viendo lo que estabas retratando. De tal suerte que la imagen entraba por el objetivo, rebotaba en el espejo o el mirror y de allí se movía verticalmente hacia el paladar de la cámara, digamos hacia el paladar de la cámara, después rebotaba hacia enfrente, después rebotaba hacia abajo la imagen
Y finalmente el fotógrafo podía ver la imagen, misma imagen que estaba entrando por el objetivo. Esto fue una revolución porque ayudó a que las cámaras fueran más compactas, pero principalmente solucionó este problema relacionado a que los fotógrafos, si querían tomar el rostro, tomaban el pecho de las personas. ¿Se entiende este asunto? Y esto fue muy particular y fue la revolución porque además ayudó a que se compactaran las imágenes, más bien a que se compactaran las cámaras, y esto dio origen a varias revoluciones. De eso vamos a platicar más adelante. Estas son las cámaras SLR o Single Lens Reflex, que significa single, la traducción real es soltero, y un soltero pues, está solito, ¿no? Lens Reflex, o sea, reflexión de lente único. Ya no necesitabas dos lentes, uno por el cual ver y ahí medio atinarle, y otro por donde entrar la imagen. Se simplificó y se unificó. ¿Se entiende esta cuestión del single lens reflex? Se simplificó. Por eso estas cámaras se llaman SLR y tienen la característica de que tienen esta especie como de cúpula. Y todas lo tienen. Miren ustedes, esta, también esta parte, lo tiene en su interior. Después inventaron otra variedad de cámaras. Pero aquí voy a pedir un favor. Ana, Ana, ¿me traes mi maleta de cámaras, por favor? Porfis. No, es que pues si ya vamos a hablar de bulto, vamos a sacar las cámaras para que veamos de qué estamos hablando, caray. Ya, sí, pues sí, ¿no? Como decía mi maestro Lolo Juárez, ya caliente la pistola hasta la funda dispara. Vamos a sacar las cámaras. Sale pues. Muchas, muchas, muchas gracias. Entonces miren ustedes. Oigan, esto lo iba a sacar hasta la tercera cita y miren lo que son las cosas, ya lo saqué. Esta es una cámara de ese tipo, pero esta es digital DSLR. Pero lo que quiero enseñarles, es lo que me parece importante, es este espejo que está aquí adentro. Y miren cómo en la parte de arriba también tiene otro espejo y ese es el pentaprisma. Por allí la imagen rebota. Y cuando ponemos la cámara, bueno, no tiene baterías, pero cuando le ponemos baterías, vamos a sacar una batería, deseando que tenga carga mi batería. Si tuvo carga, no tiene carga, a ver, vamos a ponerlo. Sí, efectivamente, no tenía carga. Sale pues. Y disparamos. Vean cómo se levanta el espejo y queda el obturador. Ese es el obturador, son las cortinitas. ¿Sale? Y cuando disparas se alcanza a levantar. Entonces se levanta el espejo, se levantan las cortinas. ¿Y qué creen que queda a expensas? Queda un sensor fotográfico. ¿Si lo ven? Ahí está. Ahorita les enseño con más calma el sensor fotográfico, pero esto es en esencia la forma en la que funciona una cámara de SLR. Es SLR porque tiene este sistema, pero es D porque es digital y tiene un sensor en lugar de una película. Bueno, ¿se entiende hasta aquí lo que estamos platicando? Hay más, este chisme trae más cosas, ¿no? Pero bueno, ya saben, el chisme para que esté sabroso hay que entenderlo bien. Pues, vamos evolucionando en el chisme. ¿Qué sigue? Estas son las cámaras que utilizan la película, ¿no? Y esta es la película que les decía, el estandarizado en 35 milímetros, la forma en la que se colocaba. Después tenías que revelarlo, ¿no? Y entonces tú, bueno, sacabas la película, lo llevabas en su cilindrito
ibas con la gente del Walmart, o si ya querías algo más profesional, al Laboratorio Mexicano de Fotografía. Oiga, ¿me lo revela, por favor? Sí, señor, ¿es de blanco y negro o a color? No, es que es en blanco y negro. Utilizaba un sistema diferente al de revelado a color. Y en el laboratorio lo que hacían era meterlo en un cilindro, todo esto en la oscuridad, porque si le daba la luz se echaba a perder. Lo sacaban, regularmente utilizaban una especie de camisa negra, como la canción de Juanes, donde metían por aquel lado la película y un carrete, un cilindro de este tamaño que dentro tenía un carrete, y todo lo metían por allá, cerraban un cierre y le llamaban camisa porque tenía unas mangas por las cuales metías las manos. Y auténticamente te volvías así como alguna especie de alquimista, ¿no? Porque tenías que hacer todo el proceso sin verlo, lo tenías que sentir con las manos y tenías que sacar la película, cortarla y luego enrollarla en el carrete y todo esto con el tacto, ¿no? Y después lo metías en el cilindro y ya lo cerrabas y por fin podías sacar el cilindro. Después de eso tenías que meterlo en químicos, o más bien meterle químicos a ese cilindro y le quitabas una tapita, la cual estaba aislada de la cámara principal para que no le entrara luz, y le echabas algo que se llamaba el revelador. Y esto con timer en mano eran 10 minutos o lo que fuera que te dijera el fabricante. Y después de eso tenías que cortar el efecto del revelador porque se te podía, como el arroz, se te quemaba. Y después de eso le tenías que meter algo que se llama baño de paro, que era que el efecto del revelado se cortara. Y después de eso tenías que echarle una sustancia que se llamaba fotoflu para que tu peliculita no se volviera quebradiza, porque si se volvía quebradiza, pues ya no servía. Y si te dabas cuenta en el proceso del revelado, si bien era bonito y era como mágico, pues podías estar 1 hora, 2 horas y algunas veces lo echabas a perder. De tal forma que parte de la revolución fue que qué buena onda que inventaron los sensores fotográficos, porque dicho sea de paso, las sustancias que se utilizaban para hacer el revelado eran tóxicas, eran cancerígenas y principalmente eran altamente contaminantes. Entonces todo esto fue un asunto, ¿no? Tal forma que, qué buena onda que inventaron. Pero actualmente todavía existe un poco de esto para los nostálgicos y nostálgicas puedan seguir echándole ojo y puedan seguir utilizando esto a manera de fotografía vintage. ¿Sale? ¿Qué más? ¿Hasta aquí se entiende? Bueno, ¿qué más sigue? No sé qué sigue. Entonces, a esta le vamos a llamar DSLR. ¿Sale? Y es D porque es digital y es LR porque tiene el Single Lens Reflex. ¿Sale? ¿Qué más? Después dijeron, oye, pero pues podemos hacerlas más pequeñitas, porque ¿sabes qué? La tecnología llegó y ya no podemos, más bien ya podemos hacer otra variedad de sistemas en los cuales no necesitemos un pentaprisma que haga que las cámaras sean grandotas, sean robustas y sean cabezonas. Y se inventaron cámaras como esta que directamente ya no tienen espejo, ya no tienen pentaprisma y tienen directamente el sensor allí colocado. Y este sensor ya está conectado a la placa principal de la cámara, al cerebro de la cámara, con circuitos, con flexores. Entonces miren lo que son las cosas. Tenemos estas cámaras que son compactas y tenemos la otra variedad de cámaras que son gigantescas y que en términos reales pues son incluso más prácticas y más cómodas. ¿Sale? Y esa es como la actualización en términos de tecnología. Es un híbrido entre los teléfonos celulares y las cámaras tradicionales. ¿Sale? Y miren ustedes, aquí está la comparativa de cómo son estas cámaras DSLR con su pentaprisma, en el cual se refleja la imagen, sube, se proyecta al frente, hacia abajo y sale. Y estas que son directamente conectadas al sensor y el sensor tiene un visor electrónico que nos permite ver a través del visor las imágenes. Eso en esencia es el asunto de la fotografía. ¿Cómo ven? Es muy interesante. Está chido, ¿verdad? Ahora, déjenme decirles,
hay que hacer vamos a hacer una actividad de 4 preguntas donde vamos a retomar estos temas que estamos viendo. Y nunca lo he hecho, así que pues a ver cómo sale, ¿no? El tema de las preguntas. Es un quiz, a ver, se los comparto y díganme, ¿qué tal? Mm, Perdón, profesor, ¿me podría retirar? Voy a pasar a consulta. sí, compañera, con toda confianza. Quien tuviera que irse, con toda confianza. Gracias. Junto con ello, espérame tantito, dame 30 segundos, te voy a compartir un link de asistencia para que tomes tu asistencia. Y bueno, ahí está la actividad. Son 4 preguntas, a ver cómo funciona. Y aparte estoy muy orgulloso porque es la primera vez que hago un quiz de ese tipo. Y junto con ello les comparto el link de la asistencia. Ahora sí, compañera, con toda confianza. Recuerden, es importante tener abierta la sesión del correo electrónico de la preparatoria para que salga. Ya entramos al quiz. Es el primer enlace, ¿verdad? Sí. Y el segundo es la asistencia. Por si andaban con la duda, yo también hice el quiz y ya lo acabé. Listísimo. Yo también ya lo terminé. Buenísimo. Excelente. ¿Cómo ven? ¿Dudas, comentarios? Más o menos así van a ser las sesiones. Vamos a procurar que estén dinámicas, entretenidas. Estuvo muy bien la clase, me gustó mucho. Excelente. Me parece súper, súper bien. Les comparto nuevamente el link de la asistencia. Ah, y qué bueno que me acuerdo y qué bueno que me asomé acá. Les quiero recordar, hay un enlace en el cual solicitamos que, pues es una especie como de consulta. ¿Cuál es el horario que más les parece que pueda convenir para que tengamos nuestras sesiones los días lunes? Entonces, les quiero adelantar que para el día de hoy, am, más de un 50% de los votantes, que son 71 votantes, han establecido que el horario ideal es a las 7 de la noche los días lunes. Entonces es muy probable que la siguiente sesión, pues más o menos quede en ese horario o quede en ese horario. Entonces, para tomarlo en cuenta. Excelente. Bueno, pues, ¿qué les cuento? Pues nada, siendo las 5:15, ya no hay dudas, comentarios, ¿todo bien? ¿Todo chido? ¿Nada chido? Súper. Sí, todo. Una pregunta, Eh, perdón. dígame, Eh, compañera.
El horario es hora México, ¿verdad? Hora Ciudad de México. Hora Ciudad de México. Sí, sí, sí. Entonces ahí va a estar dentro de 8 días. ¿Qué más? ¿Dudas, comentarios, nada? ¿Todo chido? Ok, disculpe, perdón, ¿de qué me perdí? Es que tardé un poquito contestando el jueguito. Está chido, ¿no? Yo bien contento con el Mondrigo jueguito. Oigan, nada, que probablemente la sesión el próximo lunes sea a las 19 horas, horario Ciudad de México. No, porque bueno, según la votación, si es una votación, la consulta, salió que eso, ¿no? Ok, sí, me parece muy bien. Gracias. Súper. No, gracias a ti. Pregunta También estoy Vanessa. de acuerdo. Excelente, súper, bien. Está buenísimo. Porque aparte, ¿saben qué? Ya pasó la hora de la comida. Y luego me pasa que cuando llevo como año y medio haciéndolo a las 4 de la tarde y abro la ventana y están cocinando los vecinos. Chin, me distraigo un poco. Entonces, oigan, dice Vanessa, ¿hasta qué clase podría recomendarnos una cámara para comprar? Estoy interesada en una de bolsillo, pero esperaré para tener más opciones. Miren, se los cuento rapidísimo para ya ir como cerrando la sesión. Eh, Vamos a hablar de algunos temas, porque gran parte del asunto de elegir una cámara es para qué la vamos a usar, ¿no? Si vamos a hacer fotografía, por ejemplo, de estudio y vamos a utilizar flashes ya más adelante, pues puede ser una cámara como de aficionado semiprofesional, ¿no? Pero si, por ejemplo, oye, quiero hacer fotografías de deportistas ahí corriendo y brincando como Cristiano Ronaldo, chin, pues se necesita una cámara más compleja, ¿no? O si, oye, voy a hacer fotografía de paisaje cuando salgo de paseo, es algo más simple aún. Oye, voy a hacer fotografías de comida, más simple aún. Pero es que, ¿sabes qué? Quiero hacer fotografías en eventos y me interesa no utilizar flash. A eso es más complejo. Entonces, quiero plantear como una serie de posibilidades para que quien quiera comprarse una cámara tenga algunas nociones para poder plantear, oye, voy a hacer esto, esto y esto, o voy a hacer esto o esto. Ah, ok, y ya con base en eso, y yo creo que vamos a tener como cubiertos esos temas y esos elementos por ahí de la clase 5. Entonces ahí podremos ver más o menos si les interesa qué cámara podría ser. Porque también tiene que ver el tema de las marcas, qué tan caras son. Hay cámaras que son más caras, hay unas cámaras que son muy buenas. Por ejemplo, se puso de moda una marca que se llama Sony Ericsson, Sony, ¿no? Que son las Alpha. Esas yo considero que son muy caras, pero son muy buenas. Y hay una línea de Canon que no es tan cara y es igual de buena. Y cuando te das cuenta, resulta que las de Sony son buenísimas porque son para hacer video. Entonces, si uno no va a hacer video, pues ¿para qué se compra una de esas? Luego, quiero hacer retrato, Leonardo. Ah, bueno, esta clase de cámaras como las que les enseñé, como las Nikon, son cámaras que pues tienen un costo relativamente económico, que también puede ser relativamente caro. Pero ¿cuál es la ventaja de estas? Que tú compras un objetivo de este tipo que es automático y es actual y te va a costar 30,000 pesos. Pero si vas a hacer retrato en estudio, en Mercado Libre y de segunda mano, venden objetivos que no son automáticos, que más bien son viejitos, viejitos 30 años. Y lo que pasó es que mucha gente dijo, ay, no tiene enfoque automático, véndelo. Y empezaron a dinamitar esos objetivos que, dicho sea de paso, están súper bien hechos, de metal, están aislados de la humedad, piezas casi de joyería, ¿no? Muy bonitos. Y cuando te metes a Mercado Libre, 2,000 pesos, 2,500 pesos. Entonces, a lo mejor la inversión de la cámara vale la pena, pero si vas a hacer fotografía de producto o de retrato, vale la pena porque no necesitas un enfoque dinámico que enfoque automáticamente. Ahora, si vas a hacer bodas, pues la neta es que luego la novia se mueve muy rápido y hay que enfocarla chido. Entonces necesitas un enfoque automático. Entonces son esta clase de cosas a las que podemos ir apelando para tomar una decisión apropiada de qué equipo vamos a comprar. Y eso es bien interesante que lo vayamos viendo y va a estar bueno irlo viendo si es que se les ofrece comprar una cámara. ¿Se entiende? Súper. Sí, maestro. Bueno, pues excelente. Tengo una Entonces, duda rápido. ¿Puedo utilizar? Es que mi hija pidió una cámara y quiero saber si puedo utilizar esa. Es una DJI Osmo Pocket. DJI Osmo Pocket.
Esas cámaras son como para hacer video. Luego no Ah, son tanto como para hacer fotografía. Y esas son bonitas porque, si no me equivoco, son como las GoPro. sí, Más bien, no me equivoco, son chiquita. como las GoPro. Y hay unas que más bien tienen su manguito y las agarras y la Sí, camarita aquí chiquita. Y sí, son tiene dos buenísimas, pantallitas. Sí, exactamente, como para andar haciendo turismo y está buenísima. sí. Y realmente yo no tengo ahorita así como tan a la mano la referencia de que sirva para hacer fotografía. Ah, ok. Creo que más bien es como para hacer filmaciones de ese tipo. Pero si quieres te investigo y lo comentamos la siguiente Oh, sesión. ok. Muchas gracias. No, gracias a ti. Preguntan aquí en el chat, ¿tendremos tarea? Una actividad al final. Entonces, no se preocupen. ¿Qué más? Solo tendremos clase los lunes. Si vamos a tener clase los lunes, muy probablemente, como mencionaba hace un momento, a las 7 de la tarde. A menos que voten los demás y elijan otro horario, pero está difícil, 71 y la mayoría dice que a las 7 de la noche los lunes. Entonces yo creo que ese va a ser el horario final. ¿Qué más? Mariana dice, me gusta el paisajismo. Vamos a platicar de eso en algún momento y yo les voy a recomendar qué objetivos se pueden comprar, porque el tema del objetivo es igual que el de las cámaras. Compras por un lado una cámara, pero también tiene importancia el objetivo. Y algunas veces vale más. Fíjense lo que son las cosas. Algunas veces vale más comprar un buen objetivo e invertir en el objetivo que en la cámara. Porque miren, esta cámara es la tercera cámara que tengo, profesional. Pero este objetivo lo compré con la primera y la cámara se fue y el objetivo se quedó. De eso vamos a platicar en subsiguientes sesiones. Y pues eso, ¿qué más? Nada más, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué les cuento? Pues como me gusta decir, siendo las 5:23 de la tarde, declaro levantada esta sesión de la Comunidad de la Medianoche. Cuídense mucho. Muchas Nos, gracias. gracias Hasta a ti, luego. gracias a ustedes. Nos vemos el próximo lunes. Que Gracias, la hasta fuerza les luego. acompañe. Adiós. Bye. Buenas Hasta luego, tardes. buenas Buenas tardes. tardes. Excelente clase, gracias. Gracias, buenas Bye. tardes. Chao, chao.